conocía y te consagré. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Franklin Loaiza. En esta oportunidad, continuando con esta serie de lecturas y comentarios, la primera carta a los Corintios. Hoy me corresponde el capítulo 12, que trata sobre los dones espirituales dados para la edificación y para conservar la unidad de la Iglesia. Los corintios malinterpretaron la forma como el Espíritu Santo se manifestaba a través de las personas y abusaban en el empleo de los dones espirituales, considerándolos aparentemente como un fin en sí mismo. Particularmente interpretaron torcidamente el uso apropiado del hablar en lenguas y por ello trajo confusión frecuentemente en las reuniones. Lo mismo ocurrió con el poder y las dádivas del Espíritu Santo, y al considerar los dones como algo que se escapaba del control humano y anulaba la voluntad de quien lo recibía. La respuesta de Pablo a este problema consiste en mostrar la necesidad de que el Espíritu se manifiesta de forma variada y múltiple, la necesidad de que estas manifestaciones prevalezca el amor y las motivaciones, no el egoísmo ni la necesidad de controlarse y mantener un orden y edificante comportamiento en las reuniones colectivas. Pablo introduce 3 principios guía que distinguen las vías de cómo obra el Espíritu Santo. En primer lugar, el principio del control consciente. A diferencia del paganismo, el poder del Espíritu Santo no conduce a la gente a la realización de acciones compulsivas e incontroladas. Su ministerio de amor como arrullo de viento fortalece la personalidad humana. El Espíritu fortalece, no perturba a la gente. Segundo principio, afirma que Cristo es glorificado. Todas las manifestaciones del Espíritu concuerdan con la verdad acerca de Jesús. Tercer principio, destaca la fe en las verdades de la doctrina cristiana. La obra fundamental del Espíritu es colocar a las personas bajo la cobertura y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Las 3 categorías manifestaciones del Espíritu mencionadas ponen de relieve la diversidad y al mismo tiempo la unidad de las personas de la Trinidad. La unidad no hace al Espíritu Santo algo indiferente, un poder impersonal. Sus dones no tienen un origen humano, son la obra de Dios. Los dones proceden del gran don, el Espíritu Santo. Las distintas formas del ministerio son modeladas por el principal ministro, que es Cristo nuestro Señor, y las obras del Espíritu provienen de Dios Padre. Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona, no como la exaltación de una habilidad natural. Así que cada don es una manifestación del Espíritu. Esta es una evidencia visible de sus actividades. El Espíritu Santo derrama sus dones según su voluntad, de acuerdo a la ocasión, desde el punto de vista divino. Estos 9 dones evidencian la variada distribución que requiere la plena manifestación del Espíritu. La palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu, revelando de forma sobrenatural la mente y el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento, dada por un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. El don de fe representa una forma única de fe que va más allá de la simple creencia o la fe salvadora. Consiste en una confianza sobrenatural que no alberga las más íntimas dudas en torno al asunto de que se trate. Los dones de sanidad son aquellos mediante los cuales Dios concede la sanidad por el Espíritu. El don de hacer milagros es una manifestación del poder que sobrepasa la acción ordinaria de las leyes naturales. La profecía es una revelación divina de parte del Espíritu, una manifestación edificante del Espíritu para satisfacer una necesidad concreta. Discernimiento de espíritu es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o las razones que animan a la gente. Diversos géneros de lenguas es el don de hablar en forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. En plural alude a diferentes formas posiblemente que armonizan las lenguas vivas que se conocían en la época en Corinto. Y son sonidos no irracionales, especialmente dirigidos a orar
y a cantar en el Espíritu, fundamentalmente en la alabanza personal. Las interpretaciones de lenguas es el don de descifrar el significado del mensaje no irracional del Espíritu. A los que escuchan no equivale a la traducción literal de un lenguaje extranjero. Ninguno de los dones requiere un escenario público, aunque todos pueden manifestarse y deben recibirse con alegría en las actividades colectivas de la Iglesia. Al comparar a la Iglesia con el cuerpo humano, Pablo muestra cómo la gran diversidad de dones asegura la unidad de la Iglesia. Cada uno de ellos contribuye con algo necesario en la vida de la comunidad y al crecimiento de todos. No hay espacio para la arrogancia ni la necesidad de sentirse inferior en el cuerpo de Cristo, porque cada individuo desempeña un papel esencial en su funcionamiento. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. En una síntesis, muchas partes trabajan juntas en una comprensiva totalidad. Lo que afecta a una parte del cuerpo afecta a la totalidad. Cada miembro del cuerpo se relaciona con y depende de las otras partes del cuerpo. Cada parte contribuye al bienestar de todo el cuerpo. Y así también con respecto a todos los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos funcionar en el cuerpo de Cristo como la parte del cuerpo humano funciona. Y como nuestro bienestar depende del bien de los otros, dejemos que Cristo nos una estrechamente unos con otros en su iglesia. Pablo sienta las bases del principio de la unidad dentro de la diversidad. El don del Espíritu Santo es la vida en común de los cristianos, cuya dinámica es más rica que todas las otras realidades humanas. Miembros cada uno en particular. La lección sobre el cuerpo humano es ahora aplicada en las prácticas de los individuos. Ninguno posee todos los dones. Todo intento de establecer orden o precedencia o jerarquía entre ellos atenta contra la realidad de la diversidad de dones, ministerios, operaciones de la Trinidad, que ilustra cómo opera la variedad y diversidad de distintos contextos. Los que ayudan se refiere a toda la forma de servicio y apoyo. Los que administran es otro de los ministerios orientados a la asistencia a los miembros de la iglesia. Pablo hace una pregunta, dice, ¿hablan todos lenguas? Esta pregunta requiere una respuesta negativa. Sin embargo, el deseo que todos lo hicieran, el hecho que las lenguas prevalecen en las oraciones de la vida devocional privada de Pablo, indica que las cuestiones residen en que todos no debían procurar hablar en lenguas en las reuniones colectivas. Ello induciría al caos y las actividades de la iglesia. Luego nos habla sobre los apóstoles. Un apóstol es un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea o una función específica. Uno es enviado con el mensaje. En el Nuevo Testamento la palabra se refiere a los 12 discípulos y también a otros líderes prominentes. El líder administrativo. En el Nuevo Testamento aparece y reconoce 3 tipos básicos de liderazgo administrativo. El siervo, líder o diácono, en griego significa servicio o ministerio. El mayordomo, siervo administrador, que en griego significa, la palabra quiere decir literalmente administrador de la casa. La palabra se refiere a aquellos que dirigen la organización en la iglesia. Apóstol o obispo, el líder que maneja el timón o el supervisor que le usa para designar el timón. Timonero o piloto que mantiene el curso del barco. Ahí donde Pablo habla del don espiritual de la administración, la palabra se traduce como los que administran. La exhortación de Pablo concerniente a los dones mejores busca corregir equivocadas prácticas relacionadas con el uso público del hablar en lenguas. El uso privado, cuyo propósito fundamental es la edificación personal, fue confundido con su ejercicio público. Sin embargo, la analogía del cuerpo humano previene contra cualquier intento de establecer una jerarquía de dones. El amor para Pablo es el mayor de las virtudes. Un camino aún más excelente, nos dice. No establece una comparación negativa entre los dones y el amor, ya que el adverbio temporal aún indica que el tema se extiende a más, como lo hablará en el capítulo siguiente. Todas las manifestaciones del Espíritu deben ser al mismo tiempo manifestaciones de amor, porque el amor es la cuestión fundamental detrás de todas las cosas. Gracias familia y bendiciones.